ahora, en este preciso instante, realizamos Contemporáneos, el insólito vaivén del momento, una presentación de literatura de En Nuestro Tiempo. Cada capítulo una autora, un autor, sus textos, un breve encuadre biográfico y sus opiniones cuidadosamente extractadas de entrevistas. Ahora llega Contemporáneos en Radio La Mosquitera. Muy requete buenas noches, aquí comienza la quinta edición de Contemporáneos en Radio La Mosquitera. Estamos en vivo, son las 9:11 de la noche, primera vez que damos una referenciación horaria en el ciclo de Contemporáneos en Radio La Mosquitera y habría que explicar después por qué la referencia horaria es tan importante para nosotros en este momento. Exactamente. Hagámoslo ahora mismo. Bueno, había una vez en otra radio, en otro momento, en otra circunstancia. Exactamente, programa en donde nocturno que salía a las 3 de la tarde. Pero grabamos un falso vivo. Es decir, grabamos los miércoles a las 4:30 de la tarde, si no mal no recuerdo, para salir a las 11 de la noche de un día lunes. Pero era en vivo totalmente. Entonces reproducíamos una nocturnidad a las 4:30 de la tarde, lo cual es una experiencia interesante. Muy interesante, mira vos, qué grande. Bueno, y quien acaba de hablar es el co-realizador de Contemporáneos, Pablo Horacio. Muy buenas noches a todos. Muy requete buenas noches. Estamos muy contentos, como hemos dicho a lo largo de todos estos 5 programas, de estar en el proyecto comunicacional y comunitario de La Mosquitera, en el 88.1 de tu frecuencia modulada. Y en esta ocasión, como lo anticipamos la semana anterior, vamos a estar en torno a Fabián Casas, un muchacho bastante conocido en relación a otros autores que traemos habitualmente a Contemporáneo. Vendría a ser como una especie de bestseller. Algo así, ¿no? Dentro de la poesía que venimos leyendo, digamos, es un personaje muy leído. No desmerece la cuestión de que sea muy leído su producción, pero es un autor que hay que reconocer que es muy leído. Escuchen lo que dice. La ropa al costado, la pieza a oscuras y la presión de nuestros muertos implorando por un significado, benditas horas previas a la salida del yo. Cuando las palabras son postes, en una larga carretera nos ponemos de rodillas. En nuestra iglesia ortodoxa, benditas horas previas a la salida del yo. La yegua pasta, distraída, y el pianista chasquea sus dedos en el inmaculado camarín. Benditas horas previas a la salida del yo. Tendría 12 o 13 años cuando me senté con mi familia para ver un recital de Elvis Presley. Era de noche. Lo transmitían en directo desde Las Vegas. A mi mamá le encantaba Presley. Así que ahí estábamos, sentados en los sillones o despatarrados sobre la cama matrimonial, el cuarto de mis viejos y adentro nosotros, mis hermanos, mi mamá, alguna tía rezagada. El famoso Presley era un gordo enfundado en un traje de torero. Lento se movía en blanco y negro. Mi vieja tarareaba las canciones hasta que se cortó la luz. Hubo un corte grande aquella vez, casi media ciudad. ¿Se acuerdan? Cuando volvió la luz, el concierto había terminado. Mamá se fastidió y me preparó una palangana para que me lavara los pies. Al otro día, los chicos del barrio hablaban de la media hora de Elvis Presley. Eso recuerdo, eso me encantó. Que alguien determinara que lo que sucedió aquella noche fuera la media hora de Elvis Presley. El lenguaje tiene que haber surgido. Lo que recién escuchamos en la mismísima voz de Fabián Casas, nuestro autor del capítulo, se llama... Es un texto salido, en realidad, de un poema que después formó parte de otro libro que se llama Ensayo Bonsai. Se llama La media hora de Elvis Presley. Alucinante. Lamentablemente quedó cortado el audio, no sabemos por qué inconveniente. Seguramente el editor sangrante para allá recién estuve cortándolo. Pero para subrayar sin subrayar, ¿no? Cabría decir que a mí particularmente me interesa la última oración, porque en realidad es un texto en prosa, no es un verso. Donde dice, bueno, justamente él narra esto que pasó en el barrio, ese apagón, justo cuando estaban viendo un recital de Elvis Presley,
y dice que quedó en el barrio como la media obra de Elvis Presley, y hace una hipótesis de origen del lenguaje, ¿no? Dice, el lenguaje tiene que haber surgido así. Hay mucho en mucho de la poética de Casas esta cuestión de cómo lo barrial en realidad construye el universo. Desde el barrio, puntualmente Boedo, ¿no? Él va a ir construyendo su universo. El barrio como caldo de cultivo de los grandes temas de la vida, como por ejemplo el surgimiento del lenguaje. Y lo que ahora está sonando y sonará en nuestras cortinas es el compañero Asma esta noche en Contemporáneos. Fabián Casas nació en Buenos Aires, en el barrio de Boedo, este es un dato muy importante, en 1965. Casas tiene un montón de libros, tiene libros de poesía, tiene novelitas, tiene ensayos. Por ejemplo, vamos a ir tirando algunos. Tuca, un libro del 90, un libro clave en el fenómeno llamado literatura de los 90 en la Argentina. Pogo, otro libro de poemas también del 99. El Splin de Boedo, hermoso libro de 2004. Tiene una novelita que se llama Ocio, del año 2000, que fue llevada al cine, también es película. Están sus ensayos Bonsai, editado en 2007 en MC, ¿no? Tiene geniales relatos, Los Lenin, por ejemplo, Veteranos del Pánico, de 2005. Gran novela. Claro, otros datos sobre Casas estudió filosofía, ¿no? Y participó en la breve e influyente revista 18 Whisky. 2 números. De tan solo 2 números. Mítica revista de tan solo 2 números. Él dice, los matrimonios, como las revistas literarias, están condenadas a durar 2 años. Tal cual. Entre otras personas ahí escribía José Villa, Daniel Durán, Dario Rojo, gente que ya pasará por Contemporáneos y de los cuales les acercaremos algunas de las cosas que han escrito tras de esa revista, y más adelante vamos a volver sobre la cuestión de 18 Whisky porque es una revista paradigmática. Digamos, sobre la biografía de Casas se dice mucho también, ¿no? Se dice que no terminó filosofía, que estudió sociología, no filosofía, que faltando creo que 2 días antes de su primer casamiento decide abandonar todo, largar todo y hacer un viaje por Latinoamérica, que pasa 6 meses perdidos en el Amazonas. Bueno, hay un montón de anécdotas que hacen y no hacen el personaje Casas. Eso está, por ejemplo, eso está en su página. Hay una página que tiene un encuadre biográfico muy divertido. Por ejemplo, les leo algunas cuestiones que salen ahí. Lo cierto es que ahí dice, durante su infancia trabaja con amigos de su padre y es elegido empleado del mes en Pampernick, de Florida. A los 19 años va a Rock en Rio y se hace amigo del cantante de Iron Maiden, Bruce Dickinson. Esto está chequeado, dice ahí en la biografía. A los 21, cuando le faltan apenas 2 semanas para casarse, se va del país y viaja durante 2 años recorriendo el norte argentino, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, y pasa más de 6 meses en el Amazonas, donde conoce a Tomaselo. Esto también está chequeado. Bueno, en otro orden de cosas, en una entrevista con Mauro Libertela, mirá vos, el hijo de nuestro próximo visitante. Autor. Le pregunta a Mauro Libertela en una entrevista para Página 12, ¿no? Dice, ¿cómo fue la experiencia de releer para armar la edición de tus obras completas? Porque los libros anteriores, lo último que salió de Casas es este, ¿no? Sí, Orla City y otros poemas, claro. Obviamente, toda la poesía 1990-2010, publicada por MC en la colección Cruz del Sur. En esa colección se publica Tuca, El Salmón, Oda, El Splin de Boedo, Orla City y un texto que había aparecido anteriormente en el blog que también hemos referencializado de Cardona, el interpretador llamado La Voz Extraña. Bueno, le preguntan cómo fue la experiencia de leer, es un muchacho joven de menos de 50 años, esa edición de su obra reunida. Y Fabián Casas responde, es una experiencia rara que la asocio a cosas que tienen que ver con mi vida personal. Pienso más en gente con la que estuve o en lugares donde viví que en una reflexión respecto de la escritura. Fíjense acá, este es un elemento clave en Casas, la cuestión vivencial, eso que decía recién Pablo del barrio como la filogénesis de la vida, ¿no? Cuando escribí Tuca, y ahora van a ver que no solo del barrio, sino también del grupo de amigos, Tuca, su primer librito, ese del 90, por ejemplo, dice, era un momento de gran felicidad porque estaba siempre con mis amigos de la revista 18 Whiskies. Estaba escribiendo ese librito y ellos venían todos los días a mi casa.
Nos leíamos, nos autoestimulábamos. Ahí empecé a sentir por primera vez que la literatura es algo colectivo, que no escribís vos solo. En un momento, continúa Fabián Casas, se empezó a tejer la idea de que alguien estaba escribiendo un libro y era yo. Pero había algo también que me hacía escaparme de la individuación estúpida. Lo estaba escribiendo yo, pero era parte de todos. Lo que me gustaba también era que se trataba de un grupo que no te hacía el diario de Irigoyen. Si había algo malo, te lo decían. Yo me creía mucho en eso, en no hacer el palco de Diego, concluye Fabián Casas, hablando sobre aquellos años, sobre aquellos 90 fundacionales. Y bueno, ahí hay algo que nos aproxima a Casas, ¿no? Eso de la cuestión vivencial por sobre la academia, por ejemplo, y la filogénesis de la vida en torno al barrio y a la... Bueno, pero eso va a ser determinante en la producción de los 90, o sea, si uno se pone a fijar en cómo ha sido un tópico, digamos, en la poesía de los 90, hay un continuo, digamos, la poesía publicada también en Buenos Aires, hay que aclarar esto porque claro, claro. Estamos hablando de poesía publicada en Buenos Aires. Sí, no es ajeno, digamos, las crueles provincias, pero es Buenos Aires, ¿no? Justamente hay toda la creación de una especie de orbe autónomo en torno al barrio, ¿no? Y ahí aparece la figura de Boedo, que claro, tampoco, digamos, es ajeno a la tradición. Recordemos el grupo Boedo de principios del siglo XX, la cuestión de la literatura social, bien, los tangueros, Homero Mansi y la de Boedo, hay que dar algunos datitos así, y en donde, digamos, hay todo un trasfondo en el trabajo poético y narrativo posterior de Casas. Exactamente, sí, él toma con toda intención esa tradición. Pinta su aldea, digamos, en otras palabras, a lo que decía Tolstoy, ¿no? Y después lo podemos trasladar a producciones, me hace acordar mucho a lo que autor que también podríamos visitar en algún momento, propongo, ¿no? Y Cardona, por ejemplo, ¿no? Y Cardona tiene que venir, sí, nunca estuvo en contemporáneo, era bueno, qué curioso. ¿Tenías algo de esa...? Sí, hay algo que a mí me interesa comentar, ¿no? Es un texto tanto extenso, así que voy a hacer recortes, perdonen la confusión, bien, que se llama La voz extraña, que viene a ser una especie de ars poética, reflexión y justificación de cierta adopción de la poesía y una forma de encarar la poesía que tiene Casas. Claro, está bueno para este momento, digamos, este primer bloque siempre es una aproximación, es como dar un panorama más o menos completo de quién estamos hablando, de dónde venimos, después nos vamos a meter en cuestiones más puntuales. En un párrafo define muchas cosas, así que atención. Acabo de cumplir 44 años y desde los días que escribo. Al principio escribía historietas que también dibujaba y que armaba en unas hojas de papel que mi papá me compraba en una cartonería que estaba enfrente de mi casa. Mi papá compraba el papel y mi padrino, que vivía con nosotros en una casa inmensa y pobre, cortaba las largas hojas hasta que éstas quedaban del tamaño de una revista. Ahora se habla mucho sobre el futuro del libro, si va a mudar definitivamente hasta convertirse en una pura realidad virtual. Los chicos que nacen con internet pueden acumular toda la obra de Tolstoy en un pequeño archivo y leerla en sus computadoras. Sin embargo, me cuesta creer que vamos a poder dejar de tocar el papel, de olerlo, de conservar un libro en el abrigo. Cuando mi mamá enfermó y murió en un hospital de la obra social de mi viejo, yo paseaba por los pasillos con una edición pocket de Trópico de Cáncer. Como una petaca, lo tenía en el bolsillo de mi sobretodo. Eran los años 80 y algunos jóvenes usábamos sobretodos negros y zapatones negros. En medio de esos días tan desgraciados, sacaba el libro y le empinaba un trago. La voz de Miller me daba fuerzas. Aún sé de memoria ese comienzo increíble. Dice: no tengo ni dinero, ni recursos, ni esperanzas. Soy el hombre más feliz del mundo. Hace un año, hace 6 meses, pensaba que era un artista. Ya no lo pienso, yo soy. Todo lo que era literatura se ha desprendido de mí. No hay más libros que escribir. Entonces, ¿esto qué es? No es un libro, es un libelo, una difamación, es un prolongado insulto, un escupitajo arrojado a la cara del arte, un puntapié en el culo de Dios, del hombre, del destino, del tiempo, del amor, de la belleza. La voz extraña que le había dictado esos poemas tan increíbles a Rimbaud volvía a hablar en la boca de un expatriado frenético que a los 40 años se rebelaba ante el cliché que era nuestra vida. Uno nace e inmediatamente es arrullado o conmovido por la voz de nuestros mayores, por la voz cansada de los locutores de TV y la voz matutina de nuestros maestros. Pero, paralelo a estos sonidos, se engendran otro tipo de diálogo. Hay alguien hablándonos desde los comienzos de los tiempos, pero pocas veces intercepta nuestro destino. Cuando eso sucede, el mundo se convierte en un lugar oscuro y peligroso, donde también está la salvación. A esto, que voy a llamar la voz extraña, no se lo puede definir, pero se lo reconoce.
tiene las características de la poesía, y a veces se la puede aislar del cuchicheo incesante de nuestro ego. Alucinante. Y en otro orden de cosas le preguntan un día a Fabián Casas, según tu punto de vista, ¿cuál es la función social del escritor? Y Fabián Casas responde, hacer que el lenguaje brille. Dame la muerte chiquita, dame la muerte pequeña, y así tal vez en tus brazos alcanzaré gracia plena, su esencia de alta marea, su beso de tamarindo, su pestaña, dos palmeras, a cuyo vaivén me rindo. Dicen que usted trae la sombra y por dentro está toda herida. Dame la muerte chiquita, antes del último sueño. Una cosa Dios yo pido, un segundo ser tu dueño. La venganza es cosa dulce, y este machete que tengo es por si alguien le hizo daño, que yo por usted me muero. Es por si alguien le hizo daño, que yo por usted. Dicen que usted trae la sombra y por dentro está toda herida. Por una noche en su lecho soy capaz de dar la vida. Futre se llama esto, hermosísima versión de La Muerte Chiquita, esta agrupación mendocina, un cariño a Miguel López, que toca el bandoneón. Chicos haciendo textos, hipercontemporáneos, antiguos escandalizadores ausentes, contemporáneos.
Segundo bloque de Contemporáneos hoy en torno a Fabián Casas. Estamos en FM La Mosquitera, en el 88.1. Son las 9:30 de la noche. Bueno, y en este segundo bloque de Contemporáneos habitualmente nos dedicamos a hacer una mirada en torno a algunas entrevistas, ¿no? En el caso de Casas hay un montón de entrevistas. En otros casos no hay tantas, y bueno, lo que buscamos es, digamos, referenciar el trabajo de otros, en este caso el trabajo de un buen entrevistador, ¿no? Y también buscamos referenciar la voz hablada, digamos, de los autores, porque está la voz de sus textos, está la voz de la escritura o de la obra, de acuerdo a como cada quien mire a esa cuestión, pero también está la voz hablada, la voz que responde, que reflexiona. Entonces esa es la idea de este bloquecito, ¿no? Repasar un poco entrevistas. Y en este caso se trata de Jorge Monteleone, un avesado periodista, por lo general escribe para La Nación, o últimamente ha escrito para La Nación. Es un señor con mucha trayectoria en el mundo del periodismo y de quien yo he leído muchas veces cosas interesantes, otras veces más o menos, pero bueno. Le hace esta entrevista a Fabián Casas en relación a un libro, bueno, que se publicó, que era una antología de poetas de Buenos Aires, sobre todo. Lo particular que tenía esa antología con respecto a otras, que la financió Viggo Mortensen, ¿no? El famoso actor de Hollywood, El Señor de los Anillos. Bueno, y hubo todo un movimiento. Entonces, sí, pero ¿por qué? Porque Casas es fanático de San Lorenzo, igual que Viggo Mortensen. Sí, eso es lo que está por detrás, digamos. Casas es un muchacho de Boedo, como decíamos, el barrio es la filogénesis de la vida, y bueno, Boedo es San Lorenzo. Y bueno, se hicieron amigos, qué sé yo. En realidad el libro sale así, en medio de la amistad entre Mortensen y Casas. Bueno, en ese contexto entrevista Monteleone a Casas. Y Monteleone antes hace un breve encuadre de lo que fue la literatura de los 90 y de lo que fue 18 Whiskies, que me parece muy interesante. Dice Monteleone: en ese contexto surgen los que entonces fueron llamados los chicos de los 90, o perritos de ceniza, agrupados en modestas pero influyentes revistas de la época, como 18 Whiskies, por ejemplo, dirigida por José Villa, y donde además de Casas se nucleaban, entre otros, Teresa Arijón, Daniel Durán, Rodolfo Edward, Darío Rojo, que no están en la antología publicada por la editorial de Mortensen, pero escribieron obras representativas del periodo. Jorge Aulicino, que integraba por entonces Diario de Poesía, escribió que el grupo que dio origen a 18 Whiskies, la revista, fue la tribu más influyente en la poesía de los últimos 15 años, como decía recién Pablo, de los últimos 15 años de la literatura escrita en Buenos Aires. Bueno, de la cual partieron, esto es muy interesante, de la cual, dice Aulicino, Monteleone está citando a Jorge Aulicino, un tremendo escritor también, de la cual partieron 3 líneas. Y esto es interesante para hacernos un panorama más o menos general de qué va eso de la literatura contemporánea. Una nueva poesía urbana, una poesía de observación que disloca el pensamiento mágico o el comentario desmañado. Esa sería la segunda. Esa vertiente es la más interesante. Yo, por ejemplo, ahí pondría a Durán. Y una tercera, dice Rama, que nace de 18 Whiskies según Aulicino, que es una poesía de reflexión o de imaginación lírico-épica. Entonces, Jorge Monteleone le pregunta a Casas, con respecto a ese libro, a esa antología publicada por Mortensen, dice: ¿cuál es tu espacio como poeta en el libro? Acá no puse poemas, responde Casas. Hay un ensayo sobre Eliot, sobre Aulicino también, dice. Yo encuentro más poesía en los ensayos de Borges que en la poesía de Borges, dice Casas, ¿no? Salvo en algunos muy puntuales, zumban las balas en la tarde última, ese me encanta cómo empieza, dice Casas. O yo que tantos hombres he sido, no he sido nunca aquel en cuyo abrazo desfallecía Matilde Urbach, también de Borges, ¿no? Ahí hay poesía, eso me encanta, dice Casas. Bien, eso que estás comentando vos, o sea, eso lo leí hace poco en una entrevista que le hacen a él cuando va a publicar a Barcelona. Ajá. Bien, la presentación de este libro, justamente el de Orla City. Ajá. Y que no, eran los Lemmings, en la antología de cuentos. Justamente él comenta que dice algo así como que no todo lo que está en verso es poesía, que se puede encontrar poesía
en una novela perfectamente, que él dice que La montaña mágica de Thomas Mann es más poética que cualquier verso. Ajá. Y que él ve su obra, su propia obra, bien en función a eso. Sí, y se ve, más adelante creo que acá lo desarrolla eso de que no cree mucho en los compartimentos estancos de los géneros, ¿no? Y se nota mucho en lo que escribe. Por ejemplo, Veteranos del Pánico es inaprensible formalmente hablando, digamos, ¿no? Es un relato, pero también tiene mucho de cadencia poética. Pero voy a aclarar una cosa. Casas es un periodista que ha pasado por todos los ámbitos, ha escrito en economía, ha sido editor del suplemento Le, ahora ha trabajado en el Federal, o sea, ha pasado por todos los campos, o sea, ha hecho una especie de periodismo de cabotaje, ha estado por todos lados, tiempo argentino, o sea, tiene muy fogueado, así que la cuestión de los géneros, bien, los maneja muy bien. Fíjense cómo continúa diciendo Casas, que acá viene la parte más interesante de su respuesta. Sigue con Borges un poquito, pero dice: Borges también da una definición de poesía que a mí me gusta, que es complementaria de la de Shirley, en la que dice que el encuentro con la poesía es el encuentro con algo físico como el mar, que te emociona. Cuando uno se encuentra con esos fenómenos naturales por primera vez se produce una conmoción. Aulicino siempre dice que la poesía es como encontrarte en una noche de luna y sentir la descarga eléctrica de que en la terraza va a aparecer Batman. Es una sensación de inminencia de algo, continúa Fabián Casas. Y Shirley decía: la poesía no se define, se la reconoce. Eso está bueno, ese cóctel de cosas. Y yo siento que trabajo siempre de manera poética, ya sea escribiendo un cuento o una novela o un ensayo o un poema. ¿Qué significa para mí? Significa que trato de trabajar con riesgo y en un estado de pregunta y no en estado de respuesta. Por ejemplo, Discusión de Borges. Tenía muchas ganas de hablar de Borges, me parece un libro de poesía extraordinario. Para mí es mucho más mestizo el tema de los géneros. Esa es la idea que estábamos diciendo recién. Tienen pasadizo siempre, cuando está muy compartimentado, me aleja del autor. Bueno, ahí hay una opinión de Fabián Casas que se relaciona con lo que decíamos recién, digamos. Casas entiende la literatura como algo físico, como lo acaba de decir, digamos, y el reconocimiento de eso también, digamos, él como crítico, como reconocedor de por dónde pasa la calidad de una pieza literaria, dice también eso de sentirlo en el cuerpo, ¿no? Como la inminencia de un rayo, como la inminencia de que aparezca Batman en un lugar donde estás. Bueno, eso es algo de lo que él hace también con su literatura y algo que está piola, me parece a mí. La idea de considerar que la palabra tiene una dimensión corporal es atendible. Hay que bancársela, digo. Hay que bancársela. Bien. Ok. Vamos a ver entonces de qué va esto de Fabián Casas. ¿Habrá chance de leer algo, de escuchar algo de Casas? Bien. Ezeiza. Mi primo ya no es un gigante en el crepúsculo de esta terraza donde estamos sentados. 2 casas más allá, con broches en los labios y pañuelo azul en la cabeza, una mujer cuelga la ropa. Desde que se fue el libretista, el color whisky del pelo de mi primo empezó a clarear y en alguna feria americana los jóvenes modernos deben estar probándose su vieja melena, sus pantalones Oxford, los suecos que yo a veces les robaba para mirarme en el espejo. Príncipes violentos de los 70, ¿qué podemos hacer por ustedes? No se convirtieron en políticos ni se exiliaron, ni están con 2 Ns en el pecho debajo de la tierra. Ustedes, que se colgaron de los árboles de Gaspar Campos y fueron a esperar al duque a Ezeiza, tuvieron que soportar que el viejo no les trajera la revolución, sino la peste. Pero no éramos, dice mi primo, estetas de la muerte o fanáticos del dolor, simplemente buscábamos el Tao. A la gente le gusta pensar que la vida cambia, y muchos viven pendientes de cosas que no les van a suceder nunca. Ahí está la vereda cubierta de arroz del registro civil, el libro donde dice: antes vine como el cordero, ahora he vuelto como el león. Relatos, fábulas para un pueblo construido de agua y fe. La silla de mi primo está vacía, el viento agita los árboles en la calle. Es cierto, todo terminó más rápido que un día de Franco. Después pasó el tiempo, viajamos con las tribus del norte hacia el sur. Algunos se reprodujeron, otros aprendimos que el miedo es la distancia que existe entre el dolor y la nada. Yo crecí y me convertí en el líder. En cuanto al guerrero del camino, nunca más lo volví a ver. Ahora él vive solo en mi memoria. Trotamundo sublime, hermano de gaviota, suerte de caracol, cegado por 1000 soles,
atravesado por mil vientos, de andar triste y cansino, cual marcha de reloj. Cuando se asoma alegre el sol sobre los campos del talar, junto a las vías van los lincheras, llevando como el caracol la casa cuesta, y al andar van los gitanos todos los días. Ellos no saben del dolor y en cada boca hay un cantar, y a gritos dicen sus alegrías, indiferentes al amor y en el eterno trajinar. Ellos desechan melancolía. Cuando se asoma alegre el sol sobre los campos del talar, junto a las vías van los lincheras, y al pasar se oye un peón cantar y entonar esta canción. Linchera soy, corro el mundo y no sé a dónde voy. Linchera soy, lo que gano lo gasto, lo doy. No sé llorar, ni en la vida deseo triunfar. No tengo norte, no tengo guía, para mí todo es el día que te encuentres tirado en un camino, dormido para siempre, mudo tu corazón. Una cereza rubia y una magnolia seca de tu andar errabundo dirála sin razón. De una paisanita trotamundo, salve te bendecirá, y al alba poeta cantará la agreste sirinja de un cañadón, cantando las coplas que los polvorientos caminos pampeanos tu loca quimera silente grabó. No tengo norte, no tengo guía, para mí todo es igual. No tengo Futre esta noche en Contemporáneo, reversionando en esta ocasión a don Antonio Torma en una rarísima versión. Lindísimo lo de Futre, ¿eh? Una agrupación mendocina. no tengo guía, para mí todo es igual. Iniciativa Mendoza, Red Provincial de Noticias. Buscando normalizar el abastecimiento de combustibles, el gobernador Francisco Pérez se reunió con representantes de AMENA, Asociación Mendocina de Expendedores de Nafta y Afines. El objetivo del encuentro lo explicó el subsecretario de Hidrocarburos, Walter Vázquez. Creo que lo que refleja esta reunión es la necesidad de trabajar articuladamente, de contarnos cuáles son los problemas que azotaban a la empresa durante años y tratar de solucionarlo a partir de tomar conocimiento de esto en el corto plazo. Y tiene que ver obviamente con rápidamente
obviamente erradicar las colas en las estaciones de servicios, que si bien se ha morigerado un poco la escasez, creemos que esto tiene que seguir mejorando. El metro tranvía seguirá funcionando y seguirá siendo gratis durante el mes de junio. El secretario de Transporte, Diego Martínez Palau, explicó a qué se debe la medida. Vamos a prorrogar durante 30 días más el viaje gratis del tranvía con los mismos horarios y frecuencias que ha tenido durante todo el mes de mayo. Lo vamos a mantener el mes de junio con las 6 frecuencias diarias que hemos ido publicando. Si existe la posibilidad de incrementar frecuencias y horarios, lo vamos a comunicar oportunamente. La idea es que gradualmente, aparte de ser gratis, podamos meter un par de viajes más durante el día. Y las recomendaciones a la gente es que sigan las instrucciones que dan los conductores del tranvía y bueno, que lo disfruten. Red Provincial de Noticias. Iniciativa Mendoza. Más información en www.prensa.mendoza.gov.ar. Colecciono porquerías, color y olor insano. Busco valor en el cartón, en el piso. La basura. Experimentales, super-unders, marginales, contemporáneos. Como ser detrás un vidrio. Me ensucio todo y es mejor. Soy conocido por la que me espera en casa. What part of the house is this? La destrucción de la solemnidad, la incorporación de un límite indefinible entre la ficción y la vida. La ruptura con la literatura como lenguaje de referencias hacia el interior de la literatura misma, ¿no? Eso es Casas, por lo menos para mí. Ahí tiene sentido esa cosa anecdótica que aparentemente se ve en su obra, ¿no? Pareciera que siempre está transmitiéndonos anécdotas, pero para mí no es tan así, digo yo acá mismo. Que cuando descubrimos que esas no son anécdotas, sino y además una manera de transgredir los límites formales del arte. Y en este tercer bloque de Contemporáneos nos dedicamos propiamente a la crítica, o por lo menos a eso que hemos ido dejando caer en estos 5 programas, de que todos tenemos la capacidad de ser críticos, es decir, tenemos la capacidad de tomar un texto y hacer una lectura, poder decodificar lo que está dentro de ese texto, poder recurrir a toda la información que tenemos, o a todas las percepciones, o a todas las sensibilidades que tenemos para poder cargar de significado ese texto, ¿no? Eso es más o menos lo que hace un crítico literario, y eso es patrimonio de todos, digamos. Poder tomar un texto y decodificarlo y volverlo a cargar con otros sentidos que no están explícitamente escritos, ¿no? Bueno, de todas las lecturas críticas, la que nos gusta más es la de Pablo Grasso. ¿Y saben cómo tituló hoy día su recorrido semanal? Fabián Casas, ese pez en la ventana. La primera lectura de Fabián Casas se la debo a un acto que ahora muchos tildarían de reprochable, como hacerse de los libros de una biblioteca popular, ¿no? He robado, señor comisario, lo confieso. La cosa fue así. Había una vez ciertas personas que en los albores del 2001 frecuentaban el bajo fondo universitario y que había dado con un hallazgo. Buenos Aires, por entonces, para quienes recién comenzábamos a alejarnos de la cálida masturbación pizarniquiana, proponía la fijación de un continente remoto. Pequeñas editoriales sobrevivientes a la agonía de la ruista, o nacidas más bien al calor de su brutal desconche, salían al cruce en busca de nuevas sensibilidades. En un descuido y aprovechando el torpor etílico de la vendedora, una plaza, una manta, 2 palomas, frío frío, Tuca fue a parar al fondo de Mi Morral. Cartón sobre cartón no condena, señor comisario. Años después, y habiendo recorrido la mayor parte de su obra, con momentos de verdadera euforia, aunque también de indignado rechazo, cierta superficialidad de cara al puerto, cierto sospechoso glamour en la elaboración de su pose boxística samurái, atacando mis rescolosas posiciones de lector de provincias, pude sentarme a escribir sobre Casas y su relación con un autor que, en la extraña andadura de los últimos meses, ha estado flotando como una suerte de presencia luminosa en el éter radial. Joaquín Januzzi dice en Fábula:
texto extraído del libro Las condiciones de la época de 1967. Abrumado por el tabaco y la cultura y convertido en un engaño por su propia clase, estaba esperando la revolución por la desnuda, terrible acción de los otros en la calle. Pero detrás de los cristales, a cubierto del viento social donde toda culpa entra en crisis con sus razones podridas, resolvió que el cambio acontecía en las pequeñas mutaciones permanentes del cielo y el polvo, en el giro de la cuchara en la taza de té, en las decepciones periódicas del hígado, en la muerte de papá y de las moscas. Inventó un poema con todo eso, y el resultado es una estafa a la vieja forma, una lejanía cada vez más vergonzante de un nuevo lenguaje que puede estallar en cualquier momento. El discípulo Casas, entre irónico y despiadado, le aconseja a su maestro mucho tiempo después, ¿no? Siempre que pienso en usted, lo imagino tomando su café, hurgándose las uñas, parado frente a una ventana a través del cual mira pasar grandes catástrofes, terremotos financieros o paro cardíacos. Y usted, como un guayer excitado, lo contempla y ordena en su cerebro argentino cargado de terrores. Maestro, anímese y rompa el vidrio. Pegue usted también su salto mortal sobre la farsa política. Dele una oportunidad a J.O.G. para que rompa su cabeza final sobre los huesos del imperio. Wittgenstein afirmaba que el límite de su mundo era el límite de su lenguaje. Casas, una eternidad después, escribió: de la ventana hacia afuera, los límites de mi lenguaje crearon un mundo que ya no me interesa. Ahí estaba la lectura de Pablo esta noche en torno a Casas, en torno a Januzzi también. Muy lindo, loco. Sí, esa conexión es extrañísima. De todas maneras, es un homenaje. Él siempre le pega en toda la poética de Casas. Hay como una pelea con los maestros. O sea, él se plantea una cuestión casi hasta tensa, ¿no? Dice, bueno, crezco matando a mis maestros. De alguna manera, con Januzzi, bueno, el tema del objetivismo daría para muchos programas más, ¿no? Pero hay que de alguna manera linkearlo a Casas con la cuestión del objetivismo. Cómo el objetivismo de los 90 linkea a su vez o se repatria dentro de la literatura argentina a Januzzi. Y bueno, está presente en la obra. Y a los poetas norteamericanos, ¿no? Digamos, sí. Esquemáticamente podríamos, siguiendo a Prieto, tomar tres grandes vertientes de la literatura contemporánea en Argentina, sobre todo de la de los 90 y sobre todo de la de Buenos Aires, que es el neobarroco, el objetivismo, que era una doctrina, un paradigma estético norteamericano ayornado en estas tierras y transformado, ¿no? Y pasó mucho en torno a Diario de Poesía en su momento y también a 18 Whiskies, aunque los muchachos de 18 Whiskies no se definieron exactamente. Fueron leídos como objetivistas, pero ellos no se definieron. Y la tercera, que son los neorrománticos, que te faltó. Los neorrománticos. En torno también a una revista que fue Último Reino, ¿no? Bueno, ¿y qué les parece si escuchamos un poquito más de Fabián Casas? Hacemos un efecto y les leo algo de Veteranos el Pánico, un libro re lindo de Fabián Casas. Me encantaba frotar las piernas de mi mamá con mis pies. Lo hacía para poder dormir. Este es mi recuerdo más antiguo. Estoy en la cama de mis viejos frotándole las piernas a mi mamá. Ya dormido me pasaba a mi pieza. Fui un chico muy débil de los bronquios y propenso al insomnio, así que me las tuve que ingeniar para poder dormir. O eran las piernas de mi mamá, o me la pasaba leyendo cómics, o me llevaba soldaditos y autos a la cama. Tenía un pensamiento recurrente: un día voy a morir, mis viejos van a morir, mi hermano se va a morir y nunca, pero nunca nos vamos a volver a estar vivos. Había descubierto la pólvora, y ese descubrimiento me ponía la piel de gallina, me hacía sudar las manos y terminar todo transpirado prendiendo la luz de mi pieza. Yo tenía al costado de mi cama las revistas de Batman y Superman que editaba la editorial mexicana Novaro. Me amarraba a ellas como un adicto a la jeringa y mientras leía, la noche se despoblaba de monstruos, la taquicardia volvía a un nivel de flotación aceptable y la claridad me dejaba entrar en el sueño. En algún momento, y sobre todo cuando ya no estaba en edad de ilustrar las piernas de mamá, pasé a escribir para poder dormir. Escribía relatos que se me ocurrían escuchando las cosas que decían mis tías en la cocina. Después voy a hablar de mis tías.
Muchos años después, caí en una depresión y me recetaron pastillas para dormir. Y lo hacía como un tronco. Una vez dormí 2 días seguidos. Me desperté meado y cagado. Como dormía no escribía. Pasé un tiempo muy largo sin poner una sola línea. Mi rutina se había vuelto muy elemental. De la cama al estudio hasta que cayera la tarde, inmediatamente a llorar de forma desconsolada. ¡Qué propaganda de preservativos! Traigo un hijo al mundo y se va a convertir en esto. Sentía que alguien caminaba por mi pecho, que alguien durante la noche se tomaba el agua que dejaba en el vaso sobre la mesita de luz. Yo era el astronauta de una nave hecha con papel de calcar y tenía vértigo. Solo gracias a un cóctel de pastillas lograba bañarme, vestirme y salir a trabajar. No se lo deseo a nadie. Voy a volver al descubrimiento de la pólvora. No me gusta la vida que llevamos. No me gusta el mundo en el que vivimos. La Edad Media es Disney World comparada con nosotros. Las cosas se están pasando de castaño oscuro. Estamos bajo una guerra abstracta, fría. Es como el efecto de esas bombas que pueden destruir toda la vida de una ciudad sin tocar un solo edificio, dejando a la vajilla intacta y el café caliente. Uno puede ver desde el cielo o desde lejos a la ciudad, pero no hay vida. Cuando pasen los años, nos van a tener que reconocer por la dentadura. Quedarán solo las cucarachas, que la vienen yugando desde los tiempos prehistóricos. Yo sé que la porquería del humanismo, en la escala de valores del cosmos, una cucaracha vale lo mismo que un ser humano. Me lo dijo mi hermano, el dragón. Más adelante voy a hablar de mi hermano, voy a contar por qué le dicen el dragón. Cuando logré domar más o menos a la yegua de la noche, me dieron una beca para estar en el programa de escritores de la ciudad de Iowa. Mi terapeuta me había aconsejado que escribiera sobre mis orígenes para ver si de ese modo podía volver a funcionar. Atenti, yo no tengo imaginación. Escribí unos poemas y una novelita bonsái sobre situaciones y gente que conozco. Y el dragón me pidió que no lo incluyera más en un libro mío. Por favor, no escriba sobre mí porque me molesta, dijo. Después me vomitó encima. Estábamos en un bar que solemos frecuentar. La verdad, yo le prometí que no lo iba a volver a hacer, pero no es cierto. Ahora me viene a la mente ese pasaje bíblico donde Dios le pregunta a Caín: Caín, Caín, ¿dónde está tu hermano? El cínico Dios de mi infancia. Preguntaba sabiendo perfectamente que Abel estaba en el horno.
negocio quiere dejarlo todo y no volver a la feria. No volver. No, no. Se trata de Futre esta noche en Contemporáneos. Musicalizaron genial nuestro programa en torno a Fabián Casas. Productores de textos, performance, acción colectiva, contemporáneos, más allá de la idea de autor. Más o menos montados a la yegua de la noche, tras haber caído varias veces hoy, estamos llegando a nuestro final, al final del capítulo de Casas hoy. Y nos queda algo súper interesante para cerrar una idea de Casas, ¿no? Que estaba ahí, era la continuación del texto que leímos al comienzo de su ensayo en torno a la voz. Sí. Casas en este texto que yo comenté recién, ¿no? La voz es extraña, bien, que hace una especie de poética, justificación, visión de mundo, etcétera, ¿no? Dice: de manera que encontrarse con la voz extraña no es como respirar, sino como ser respirado. No la podemos llamar, pero sí podemos propiciarla vaciando nuestro canal. ¿Cómo se hace esto? Bajando el ego hasta el mínimo, liberándonos de los apegos que nos esclavizan y volviéndonos inaccesibles. Hay que buscar el equilibrio, no la inteligencia. Y esto se logra con disciplina. Sé que estas palabras suenan a la basura de la autoayuda, pero no puedo expresarme mejor. Les pido disculpas. Bien, acá está un poco lo que vos comentabas anteriormente, que quedó un poco descolgado, ¿no? Que tiene que ver con la literatura como un esfuerzo físico. Sí, sí. Bien, que está muy presente, digamos, en la última parte, sobre todo de Casas. Como un esfuerzo y como una dimensión física. Claro, pero bueno, habría que aclarar también que una parte de su literatura en este momento está volcada o girando en torno a ciertos temas del budismo, por ejemplo, ¿no? La arquería. Él practica artes marciales, bueno, pero más allá de eso, por ejemplo, la cuestión del despojamiento o el borramiento de la huella. Claro, pero nos completa una idea que nos había dado Celarrayán en uno de nuestros primeros capítulos, eso de ser hablado. En este caso avanza, sigue en la misma idea de ser hablado y no hablar uno desde el intelecto. Pero dice cómo hay que hacerlo. Claro, pero niega la cuestión del destino del artista, por ejemplo. Dice que la voz extraña en realidad a cualquiera le puede pasar. Es decir, cualquiera puede escucharla, simplemente tiene que aprender a oírla. Bien, dejándose escuchar a sí mismo. Bien, y en eso sí es un hablado por la poesía. Claro. Es verdad. Bueno, retomamos algunas cosas. Por ejemplo, Pablo leyó, leímos, primero el texto un poquito malogrado del audio que leyó el propio Fabián Casas, después Pablo leyó Ezeiza, un texto que reviste interés a hacer algún comentario, porque también hay otra cosa típica de Fabián Casas, que es tomar, por ejemplo, ese arquetipo de la política nacional, del peronismo, tomarlo desde el costado de que un primo de él, que era una especie de superhéroe para un Casas adolescente, estuvo en torno a ese fenómeno, lo pone a funcionar en el marco de ese hito de la política nacional que es Ezeiza, y aprovecha para desarrollar otras cosas. Vos hasta leías Tao ahí. Sí, de hecho, él dice, los jóvenes de los 70, ¿no? Claro. ¿Qué fueron ustedes? ¿Dónde están? No fueron políticos, no están muertos, desaparecidos. ¿Qué hicieron de ustedes? Y le contesta, digamos, esa voz, dice: nosotros no éramos estetas de la muerte, no queríamos morir, sino queríamos ir por el camino del Tao. Ahí es esa vinculación entre la mitología setentista, ¿no?
y ciertos términos del budismo que están presentes en varias obras de él. Y otra cosa muy interesante, bueno, nos quedó fuera la polémica en torno a casas de los últimos tiempos, pero yo quisiera decir esto, que más allá de cualquier crítica que se le pueda hacer, se le han hecho muchísimas críticas a Casa, por ejemplo, considerarlo un escritor menemista, que me parece súper injusto. Sí, puede publicar en un momento determinado, o sea... Claro. Pero algo muy importante, más allá de todo eso, es que es un chabón súper efectivo. Su literatura, bueno, recién leímos el comienzo de Veteranos del Pánico, pero es un relato que no tiene caída, ¿entendés? O sea, te puede gustar o bueno, no yo gustar, creo que justamente parte del juicio que ha recaído sobre Casas está en torno a su efectividad. Exacto. Es decir, hay una cuestión de hacerse cargo de su propia obra desde el comienzo prácticamente. Y bueno, o sea, vivir de lo que hace también, claro. Que también es una cuestión que hay que verlo por ese lado. La polémica insustancial o profunda es mucho más amplia, lo podemos claro, por otro capítulo, pero es una figura en este momento controvertida, ¿no? Vivir de lo que se hace para mí es muy respetable, aunque pero para algunos es culposo. Claro, bueno. Habría que ver de qué viven otros. Sí. Este chabón vivió de laburar de muy pibe, laburó en Clarín y bueno, y un montón de otros medios. Ok, vamos llegando al final. En realidad estamos repasados, ¿o no, Marce? Marcelo Rojas esta noche en la operación técnica, como todas las noches de Contemporáneo. ¿Cómo va, Marce? Bien, el final. Bien. ¿Cansadito como yo? Sí, yo vengo esta mañana a las 7:30, 8 menos cuarto. Damos el teléfono de la radio 451-1808. El teléfono de la radio si querés comunicarse con nosotros. Bien, el lunes que viene. Nos vamos. La dirección de correo contemporáneo0 con z @gmail.com, contemporáneos0 @gmail.com. Bien, y para la próxima sesión, yo la veo más que edición, como una sesión. Sí. Bien, sesión. Vamos a estar en torno a la figura de Héctor Libertela. Cosa rara, extraña, necesaria de escuchar, y va a ser muy rara también releer muchas cosas. Llegó la loca Pirincha acá a la radio, así que le recomendamos a Libertela. Bien. Una co-realizadora de Contemporáneo que la tenemos al otro lado del vidrio, ni nos mira ni le interesa, pero bueno. Fue una pecera, hay que decir que estamos en una pecera. Bueno, les dejamos un beso. ¿Cuántas veces salió la cortina? 3 veces. La despedida duró 15 minutos. Más o menos. Más o menos. Les dejamos un beso, les agradecemos por la paciencia y nos encontramos el próximo lunes con un súper zarpado y raro Libertela. Muchas gracias. Nos vemos. Chao.